Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Martín Polo, soy estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros. Y bueno, le estoy dando la bienvenida a esta nueva edición del One on One que hacemos habitualmente. No soy yo el que los modera, así que hoy me tomé prestado el espacio. Así que un placer para mí, siempre es un gusto hablar con Daniel Artana. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos tenido de invitado varias veces. Siempre fue un faro para nuestras estimaciones, para la forma de pensar la economía. Uno de los grandes economistas que tiene Argentina. Así que bueno, no tengo más que agradecimiento a Daniel por prestarte este espacio y bueno, darte la bienvenida. Gracias, Martín. Después de esa introducción me estoy preparando para el primer cuchillazo que me vas a mandar. No, no, Gracias no, por como los elogios cuchillazo, no. desmedidos. No, no, por Buen favor, día a Daniel, muchas todos. ¿Qué gracias. tal? No los podemos ver. La verdad, siempre diste en el clavo a la hora de pensar la economía. Recuerdo allá por hace un año, cuando empezábamos a hablar de las primeras esquirlas de este plan, cómo nos alertaste que cómo la inflación se iba a desacelerar muy rápido. Bueno, la verdad, eso nos vino muy bien, sobre todo para el análisis y bajarlo eso a carteras de inversión. Así que va a ser un momento muy atinado para escucharte. Tuvimos muchas novedades esta última semana. En el mundo también tenemos varias novedades, así que bueno, Daniel, te dejo para que nos vayas comentando cómo ves, si querés, un panorama general, en lo internacional, lo global. Obviamente vamos a pelearnos un poquito, la idea es exprimirte las ideas y bueno, y a todo aquel que quiera hacer preguntas, yo los voy a ir canalizando, así que siéntanse libre de preguntar todo lo que quiera. Aprovechémoslo a Daniel, que lo tenemos una hora. Bueno, gracias. Yo para introducción diría lo siguiente. Yo creo que para ir un poco también a no abandonar el título de la convocatoria, más allá de que vamos a hacer más coyuntura de la que por ahí habíamos pensado cuando pusimos ese título, ¿no? Pero si uno mira el programa del gobierno, tenía desde la situación inicial con un riesgo de una nominalidad importante, no sé si la hiper que a veces dice el presidente, pero había un riesgo de una situación que se volviera más caótica de lo que ya era a final del 23. Recordemos una inflación de 10-12 mensual, una brecha cambiaria en niveles extravagantes, el riesgo en niveles extravagantes. Bueno, el programa hasta la normalidad uno tenía como que se podían ver distintos hitos. El primero era evitar el caos. Para eso el gobierno funcionó relativamente bien con un fuerte ajuste fiscal, pero además hizo algo muy heterodoxo que siguió manteniendo restricciones para los pagos al exterior de importaciones. Y junto con la devaluación inicial, eso le permitió al Banco Central y el receso que había comprar muchos dólares y mejorar la posición de reservas netas, que era muy mala al principio, con reservas negativas de casi 12.000 millones de dólares. Prácticamente las habían normalizado en algún momento de mediados del año 24. Pero eso se va agotando porque en algún momento el gobierno tenía que empezar a normalizar pago de importaciones al exterior. Y ahí aparece una segunda cuestión que le permitía al gobierno ir ganando tiempo hasta la normalidad, que era el blanqueo de capitales. Un blanqueo de capitales que funcionó mucho mejor de lo que se esperaba, superando en la parte doméstica. Funcionó mal en la parte internacional y funcionó muy bien en la parte doméstica, con más de 30.000 millones de dólares de blanqueo. Eso permitió darle una liquidez al Banco Central porque le dio a los bancos la capacidad de prestar en dólares a exportadores, digamos, y eso más allá de que los exportadores se pudieran financiar en el mercado internacional, permitió adelantar y le dio como un colchón de liquidez al Banco Central que le permitió seguir comprando dólares, dólares que utilizaba en una medida muy pequeña para intervenir en la brecha cambiaria y sobre todo para pagar vencimiento de deuda porque no podía acceder al mercado de capitales. Después había un tercer hito, que es el que estamos ahora y que todavía no ha concluido y que ha generado un poco el ruido, porque no se concretó, que es la necesidad de tener un nuevo acuerdo con el fondo. Cuando uno miraba los vencimientos con el fondo, más allá de que Argentina pudiera tener en algún momento acceso al mercado de capitales, pensar que con ese acceso al mercado de capitales tenías que financiar los vencimientos de deuda privada y los vencimientos de capital con el fondo, eran cifras muy relevantes. Por lo tanto, Argentina, independientemente de la discusión de corto plazo, necesitaba un acuerdo con el fondo para seguir pateando los vencimientos de capital. Este acuerdo, después seguramente lo vamos a discutir, lo tiene y tiene algo más, pero todavía no se firmó. Entonces ahí estamos con esta etapa, digamos, en esta transición
hacia la normalidad, que el cuarto hito es acceder al mercado de capitales para renovar los vencimientos de capital con el sector privado, que es lo que hace la mayoría de los países. Y el quinto, si querés, es liberar el cepo y ir a una economía más normal. Entonces, en ese tránsito, donde el gobierno empeoró su posición de reservas netas, donde se fue agotando, de hecho hoy yo creo que no le queda mucho de capacidad prestable a los bancos con los dólares del blanqueo, que de hecho vienen cayendo los depósitos en dólares del sector privado, y teniendo en cuenta que uno empieza a tener el año que viene vencimientos de capital con el fondo, que van subiendo hasta alrededor de 7.000 millones de dólares por año a partir del año 27, uno necesitaba el acuerdo. Y claro, estamos en el medio de una situación electoral y entonces empiezan las dudas de qué es lo que tiene ese acuerdo. Y en la medida en que vos tenías carry trade al dólar oficial, carry trade contra los dólares alternativos, dos carry trade distintos por actores distintos, bajo la idea de que el gobierno mantenía el crawling al 1, iba a intervenir para mantener la brecha baja, porque eso es lo que le convenía para las elecciones, te aparece, aunque sea una mínima duda de que por ahí la cosa no va a ser tan así, y eso te genera un comportamiento de cobertura que te hace que el Banco Central pierda un montón de reservas en el oficial y que tenga que intervenir algo en la brecha o dejar ir la brecha un poco como ocurrió en estos días. Es decir, en alguna medida, cuando vos lo conoces bien, cuando estamos todos contentos, el camino de ida es muy agradable, el camino de vuelta es muy desagradable porque la cosa se tiende a potenciar. Ningún CFO de los muchos que seguramente que tenemos conectados hoy quiere ser el último en tomar cobertura, porque eso te cuesta la cabeza. Entonces, tenés un comportamiento de manada que tiende a exacerbar los movimientos. Pero uno Daniel, no ahí tiene que perder de te vista hago, esta cuestión. Acá vamos camino hacia la normalidad y en esa normalidad el gobierno ha utilizado algunas cuestiones como el blanqueo y ahora necesita utilizar otra como el acuerdo con el fondo. Eso naturalmente tenía que ocurrir. Si iba a ser en abril, iba a ser en febrero, yo creo que se postergó un poco respecto a lo que el mercado esperaba. Y no news, sobre todo no good news, normalmente da lugar a que la gente se ponga nerviosa. Y eso es un poco lo que tuvimos. Daniel, en este camino de la normalidad que nos trazaste, tengo ahí una duda para consultar porque también a nosotros nos genera esa inquietud. Me parece que es entre el camino 4 y 5. Dijiste acuerdo con el fondo, volver a los mercados de capitales y ahí abrir el cepo. ¿No? Si mal no entendí. No, ¿cómo ves el orden de los factores altera el resultado, ¿no? Puede haber ingreso de capitales, podemos tener, el gobierno volver a financiarse en los mercados de capitales, volver a acordar con el fondo con la promesa de que va a abrir el cepo, o primero tiene que dar esa muestra de abrir el cepo y después lo demás. Bueno, yo te diría que me parece que van por carriles separados. La apertura del cepo yo la veo y además podemos discutir después qué significa la apertura del cepo, porque yo sospecho además, sin tener información, que en el acuerdo con el fondo lo que vos vas a tener es gradualmente caminando hacia la normalidad. No es que vas a ir de golpe a levantar el cepo. La pregunta después por dónde van a empezar y yo tengo mis sugerencias, pero hay que ver si finalmente van por ahí o van por otro lado. Pero yo el cepo lo veo más como una traba, sobre todo el cepo que afecta a empresas, como una traba para inversiones en el sector real que te afecta el crecimiento de largo plazo. ¿Eso qué significa? ¿Que no hemos podido invertir en energía? No, invertimos en energía. Pero seguramente si levantamos el cepo para dividendos, el cepo de algunas restricciones que tienen las empresas, la restricción cruzada y un montón de otras cosas más, eso te permita, tenés algún riesgo, pero que te permita acceder mejor a financiamiento o aportes de inversión extranjera directa. Yo creo que por ahí es la cuestión. En términos del acceso al mercado de capitales, bueno, vos podrías acceder aún cuando tengas algún tipo de cepo. Yo no creo que vos tengas que levantar el cepo para acceder al mercado. Eso va a depender más del nivel de riesgo y eso está más asociado a la sostenibilidad de la política fiscal y si querés a lo que el gobierno pueda mostrar en términos de cuentas externas, porque obviamente si Argentina hoy tuviera reservas netas positivas en lugar de tener 4 o 5 mil palos negativos, eh, el riesgo país sería otro. Entonces, Mm. hay alguna relación, más allá de que a los fiscalistas lo veamos más por el lado fiscal, pero hay una parte de los inversores que miran mucho las cuentas externas y las cuentas externas de la Argentina han empeorado bastante, como se esperaba a partir de la recuperación económica y a partir de un shock
externo que te ha afectado un poco los ya deprimidos precios de los principales productos de exportación de Argentina, porque ahora cuando baja el precio del petróleo es una mala noticia para nosotros desde el punto de vista de las cuentas externas, y a eso se suma un precio de los granos y oleaginosas que está por debajo de lo que estuvo en el promedio del año pasado. Bueno, Daniel, ahora te voy a ir corriendo con esas afirmaciones porque ayer tuvimos un fuerte deterioro de la balanza comercial en un contexto en que los términos de intercambio mejoraron, porque cayeron más los precios de las importaciones que de las expo, pero eso déjame, lo voy a tener un costado un poquito. Lo que te quería preguntar en este camino también, está bien, me decís, el cepo puede ser, lo podemos ir manejando o el gobierno lo puede ir haciendo en dosis. Se cuela en este debate, como se coló esta semana, bueno, todo bien con ese camino, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? ¿Vos creés que el gobierno puede hacer todas estas aperturas de liberar el cepo, liberar restricciones, acordar con el fondo, salir al mercado de capitales y que el tipo de cambio se mantenga en los niveles actuales? ¿O este crawling Bueno, al 1% se pueda mantener? ahí tenemos, yo te diría, qué es lo que uno sabe de lo que ha dicho el Fondo Monetario públicamente. Lo ha dicho a mediados del año pasado, pero lo ha dicho claramente. No le gusta el dólar blend, no le gustan las restricciones cambiarias en general, pero acepta que haya restricciones cambiarias por un tiempo. Lo ha aceptado en otros países y lo ha aceptado en la propia Argentina en el acuerdo anterior. Pero no le gusta el dólar blend y cree que el tipo de cambio a mediados del año pasado estaba atrasado y desde ahí nos hemos apreciado más. Ahora, dicho esto, la pregunta es, vos, a ver, ¿qué te dicen del lado del gobierno? Del lado del gobierno te dice, bueno, mira, no hay atraso cambiario, miramos alguna referencia histórica y además tengo por delante un boom de exportaciones que me va a hacer sostenible el tipo de cambio actual. Bueno, eso tenemos países que le ha pasado eso, sí, tenemos uno al lado nuestro, Uruguay. Uruguay ha apreciado el tipo de cambio igual que la Argentina en los últimos 20 años, pero lo ha sostenido a partir de tener un aumento de exportaciones mucho más fuerte que Argentina. Entonces, si vos lo querés poner en datos de exportación, Argentina el año pasado exportó 80.000 millones de dólares de bienes. Si las exportaciones nuestras hubieran crecido como crecieron las de Uruguay, hubiéramos exportado 120.000. Y a Uruguay también le afectó la caída del precio de la soja. Bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque tuvieron el shock de las papeleras y porque aprovecharon a pleno las oportunidades que le dio el mercado de carne, que la decisión populista de la mesa de los argentinos nos complicó. Y vos mirá lo que pasó con las exportaciones de Brasil, que crecieron parecidas a las de Uruguay. Obviamente Chile y Perú crecieron bastante más. Entonces, Argentina puede hacer el catch-up. Lo que pasa es que ese catch-up no es inmediato. Ese catch-up va a 5.000 millones de dólares por año en energía y en minería viene un poco más demorado, pero también tenés una oportunidad. O sea, vos podés imaginar Argentina 2030 con 120.000 millones de dólares de exportaciones, que era lo que deberíamos haber tenido el año pasado si no hubiéramos sido populistas. Y obviamente con ese nivel de exportaciones la discusión de las cuentas externas sería muy distinta de la que tenemos hoy. Ahora, yo lo he escrito y sigo pensando lo mismo. Gastar a cuenta no es una buena receta política económica. Y también he escrito que no hubiera desacelerado el crawling como lo desaceleró el gobierno y mucho menos hubiera bajado el crawling del 2 al 1 mensual. Porque a mí me parece que lo que eso te agrega en términos de baja de inflación, que te va a dar, porque al final la inflación va a bajar del 2% mensual, te complica en términos de otras cuestiones de la política macroeconómica, y yo no me perdería esa flexibilidad, pero el presidente sigue corriendo la cancha, porque en uno de los reportajes este que hizo después de los criptolibras habló de sacar el clonil al 1 mensual, lo cual yo creo que sería un error. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que vos, a ver, el tipo de cambio real, si está atrasado o no está atrasado, bueno, probablemente sí, pero esa es una discusión conceptual. Desde el punto de vista práctico, lo que te importa es si el Banco Central tiene la liquidez para sostener el tipo de cambio donde se le dé la gana de acá a la elección. Y yo creo que la tiene, pero ahora en el brete con el fondo importa lo que piense el Fondo Monetario también. Porque si ahora no tuvieras el acuerdo con el fondo, porque el fondo quiere que vos cambies la política cambiaria, y previo a la elección no la podés cambiar, la realidad te va a forzar a cambiar la política cambiaria. Porque ahora ya estás en un baile donde necesitas al fondo sí o sí. En Y enero o febrero Daniel, podíamos discutir si el fondo venía después de la elección. Hoy lo necesitas ya. siempre En parte recordando por errores políticos del gobierno también, ¿no? Porque acá entra todo en la ensalada.
Siempre escuchaba a Rosendo Fraga que tenía una frase de cabecera que es un político cambia de idea pero no de carácter. Así que las declaraciones, hoy Milei podríamos darle esa ventaja de que cambie de idea aunque mantenga su carácter. ¿Cómo crees que puede ser la lectura del mercado? Que un crawling al 1,5 pasó, perdón, un crawling al 1% está, duró esa credibilidad un mes y medio, ¿no? Porque empezamos en febrero, Yo ya en marzo creo nos que estamos hoy, preguntando. hoy si vos me preguntás a mí, si el gobierno mañana te dice que va a ser crawling al 1,5 mensual, se equivoca. Hoy por hoy, o te mantenés donde tenés y le vas metiendo alguna flexibilidad con alguna banda, con alguna cuestión muy acotada, y vas camino a la elección con eso, y vos vas diciendo, bueno, voy ampliando la banda gradualmente y voy levantando alguna restricción. O sea, hoy no podés ir a un esquema donde vamos a tratar de deshacer lo que hicimos en el último mes. A Ok, veces, yo creo que eso hoy en términos de expectativa no lo pueden hacer. Empieza a ok, tener, entonces, empieza, a ver, salvando las distancias, porque ahí tenías un atraso cambiario galopante, pero empieza a tener tu ficho al 10% de evaluación del 76, ¿viste? Donde dijimos va a ser 10% porque había la presión, la presión, la presión y terminaste generando un lío de expectativa fenomenal. Yo no creo que el gobierno cometa ese error. Acá o vas con la política cambiaria que el gobierno trazó o la adornás un poquito dentro de un esquema de crawling. Hoy hay una nota que por ahí la hablábamos justo antes de que entrara la gente, de Martín Rapetti, que sugiere que va a ser crawling al 1 con una banda más menos uno que se va ampliando a medida que te vas acercando a levantar el cepo. Puede ser, se habló del esquema de bandas ya hace tiempo, entonces tenés como una regla de intervención del Banco Central que te dice en el tope de la banda vendés, en el piso de la banda comprás dentro del tipo de cambio oficial. Después está la discusión de qué vas a hacer en los mercados alternativos. Si te van a aceptar la regla esta, que en realidad eso de que querían controlar la cantidad de pesos son una excusa para poder intervenir en la brecha, ¿no? Daniel, ahora entonces, si te leo, entonces uno podría ir suponiendo que este camino que trazó el gobierno de cara a las elecciones, estos puentes que fue solidificando al menos hasta enero, se le complicó algo, sobre todo la última semana. El Banco Central vendió casi 1.000 millones de dólares en una semana. Es, la verdad fue importante, no es un dato menor, pero si querés, lo que aumentó es la probabilidad de que ese escenario no se cumpla. No vamos a decir que no se va a cumplir, pero sí, obviamente, a nosotros nos viene la sensación de que, bueno, hay que ir mirando, darle más chance a escenarios alternativos al que teníamos trazado al menos hace 15 días, porque hace algo pasó en el medio. Yo creo que, como vos decís bien, aumentó la probabilidad y con un aumento de la probabilidad, cuando el que está haciendo carry trade se tiene que cubrir, porque sabe que puede terminar en un mes o en una semana te comiste lo que ganaste en 6 meses y podés perder hasta los pantalones. Entonces la cobertura te lleva a exagerar. Ahora, vos eso hoy lo destrabás cuando se va a destrabar el día que se conozca el acuerdo con el fondo, los detalles, que hay varias cuestiones relevantes ahí. Sabemos que va a ser un número importante, pero cuán importante es lo que te dan por arriba de los vencimientos que te van a ir dando para pagarle al propio fondo. Que esos son, si entra todo el 29, son 19.000 millones de dólares, pero eso no los ves. Esos entran para pagarle al propio fondo. ¿Cuánto te dan arriba de eso? Sabemos que va a haber algo porque el gobierno habló en el DNU de cancelar una parte de las letras que tiene el Tesoro con el Banco Central. ¿Cuánto es? Bueno, eso no es lo mismo que sean 1.000 millones que sean 15.000 millones en términos de esa cuestión. Esa primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué te dice el acuerdo respecto de los compromisos que el gobierno pueda haber adoptado en materia de política monetaria y política cambiaria, que están obviamente relacionadas? Ahora yo te digo una cosa, si después de todo eso, porque acá vos has tenido acuerdos con el fondo, igual te llevará un puesto, lo que uno tiene que ver para ver si la cosa está funcionando es que uno tiene que tener una caída muy importante en la tasa de interés en dólares que está implícita en la tasa de política monetaria y en los bonos del tesoro, que eso ha ido al revés de lo que corresponde. Porque uno puede decir, el gobierno hace carry trade, esto lo escribió Ernesto Talvi, que es el que fue candidato a presidente en Uruguay, que trabaja ahora en el Instituto del Cano. O sea, cuando vos tenés tasa de los bonos públicos en dólares, la de pesos convertida a dólares, de casi 20% anual, todos sabemos que eso termina mal. Ahora, vos lo podés tener por un ratito, y el ratito era hasta que vos cerrabas con el fondo.
Si cerrado con el fondo, esa tasa no te va a un número más razonable, y un número razonable es, digamos, la mitad de esos niveles de tasa equivalente en dólares, ¿no? De tasa ex ante, hay algo que no está funcionando aún con el fondo adentro. Porque el mercado te da información. Así como el riesgo país te da información, la tasa en pesos contra la tasa de inflación esperada o contra la devaluación esperada también te da información. Entonces, si la cosa te converge a niveles de tasas en dólares bajas, la cosa va bien. Si la cosa no te converge, tenemos un problema. Entonces, Y esto te Daniel, digo para que podamos seguir, porque aún con el acuerdo con el fondo no necesariamente se arreglaron todos los problemas. claro, y Daniel, estoy obligado a preguntarte entonces, ¿cómo se baja esa tasa en dólares? ¿A través del tipo de cambio o a través de la tasa Esa tasa nominal? van a bajarla bajando la tasa de interés nominal, que hoy la tenés demasiado alta para lo que es tu política cambiaria. La Porque vos tenés en algún demasiado. momento la tasa de inflación va a converger. Vos el problema con la tasa es que vos tenés tasa que tiene que arbitrar contra la tasa de interés real en pesos, pero también tenés contra los dólares en una economía bimonetaria. Hoy por hoy estamos en una situación que, esto como uno mira, vos podés mantener estos niveles de tasa de interés en dólares ex ante en los próximos, perdón, y además empezaste a tener en los bonos en ser tasas del orden del 8% real, antes de este lío, corregime. Tampoco es una tasa muy baja esa. Entonces vos empezás a tener discusiones sobre, si eso lo tenés mucho tiempo, vas a tener alguna discusión sobre la sostenibilidad de la deuda. Mm, Entonces, porque no es que te alcanza, recordemos que el gobierno manda una parte de los intereses abajo la línea, esa parte cada vez mayor. claro. Si a mí me Daniel, preocupa eso, no, porque como no hacen ajuste por inflación, si hicieran ajuste por inflación, no te daría un problema fiscal. Pero ojo, porque las tasas esas son una señal de precio que te sugieren que el mercado no está del todo contento con tu política macroeconómica y que necesita un premio en tasa de interés para tener deuda pública, para lo que fuere, digamos. Daniel, antes de seguir con la coyuntura, me gustaría que nos expliques un poquito por qué el gobierno hizo tanto énfasis en este acuerdo con el fondo para cancelar letras intransferibles. ¿Es una excusa o verdaderamente lo ves como un paso necesario sanear el Banco Central ahora? ¿No? Porque en definitiva el gobierno dice que no va a aumentar la deuda, que cae la deuda, pero bueno, sabemos que es más un asiento Yo creo contable. que La fue, deuda sí, externa sube, ¿no? Porque yo con el creo fondo que aumentás fue un deuda. argumento en toda esta discusión de cómo, a ver, porque la ley o la interpretación de la ley Guzmán que hacen algunos es ridícula, digamos. Vos no podés ir a discutir un acuerdo con el fondo en el Congreso, con los mercados abiertos. O sea, vos lo que asumo el Congreso te autorizará a negociar con el fondo bajo determinadas condiciones. Y de hecho el gobierno ha negociado bastante bien, por lo menos la tasa de interés con el fondo es como 80 basic menos de lo que tenía en el acuerdo actual. Es una buena noticia lo que ha pasado. Eh, Ahora, dicho eso, vamos al fondo de tu pregunta. A mí, la situación patrimonial del Banco Central, no digo que sea irrelevante, pero lo relevante para la tasa de inflación son los flujos. De hecho, si yo no recuerdo mal, vos has tenido experimentos de bancos centrales con patrimonio neto negativo, con economías con muy baja inflación. Chile en algún momento de los 80, 90, en la transición ahí, después de su crisis. Y creo que El Salvador, ante la dolarización, tenía una cosa parecida en algún momento. Entonces, a ver, la cuestión patrimonial en realidad para mí es de segundo orden de magnitud. Lo relevante es que vos tengas arreglado los flujos y eso el gobierno lo ha arreglado porque el Tesoro no le pide plata al Banco Central y por lo tanto no tenés emisión para el déficit. Eso es lo relevante. Ahora, después vos tenés una cuestión de cómo cuadrás en la contabilidad, porque en definitiva, muy bien, el Tesoro va a tomar la deuda con el fondo, le cancela al Banco Central y el Banco Central recibe un paquete de dólares que le permite mejorar, porque la deuda del fondo es a plazo más largo, le permite mejorar la posición de reservas netas. Ahora, vos podés tener reservas netas, ¿las vas a poder usar para intervenir en el mercado cambiario? Primero, no sería conveniente que hagas eso. Segundo, el fondo difícilmente te deje usar los dólares del fondo para sostener que los argentinos nos dolaricemos a un tipo de cambio bajo. Mm. Eso no va a ocurrir, puede ocurrir en pequeñas grajeas. Entonces la pregunta es, ¿y para qué te sirve el acuerdo en materia cambiaria? Bueno, por el dinero fungible, por ahí tenés alguna capacidad de utilizar otra liquidez que tiene el Banco Central para intervenir. Entonces, ¿te da alguna tranquilidad? Sí,
te permite que con esto vamos a tener un montón de dólares para mantener el tipo de cambio relativamente apreciado. Bueno, no, no debería, ni tampoco es conveniente que eso ocurra. Eso en Ok. alguna medida tuvimos algo de eso en el 2018, que después terminó costándole la cabeza al equipo económico que había decidido eso. ¿Ok? Daniel, ahora sí, le entramos de lleno a la coyuntura, porque vi algunas definiciones tuyas que me interesan. Hablaste de la inflación, la semana pasada se conoció el IPC, dio 2,4. Incluso nosotros mejor, subimos un poquito la estimación de corto plazo de la inflación. Como siempre, no es que estamos hablando de que se dispara la inflación, sino simplemente el argumento de que bajaba el crawling al 1% y todo nominalmente iba a bajar a converger al 1%. La pregunta que te quiero hacer es, me dijiste, va a bajar del 2%, pero ¿cuándo llegaría? Supongamos que el gobierno se mantiene en esta impronta, esto fue una tormenta otoñal, si Ujú. querés, de fin de verano, se acomoda todo nuevamente. ¿Cuándo verías que la inflación y el tipo de cambio converjan? Bueno, primero yo creo que puede perforar la barrera del 2 en abril, no en marzo. En marzo te quedó efecto arrastre y te quedaron algunos otros ajustes. Porque vos tuviste un ajuste de precio relativo ahí en la carne que pesa mucho en el índice y eso te contamina el índice. Entonces, yo no digo que sea un índice descarnado porque eso es una burrada, pero te pasa eso de que tenés ajuste de precio relativo que te contamina el índice, como pasó con las tarifas, etcétera. En abril nosotros creemos que podría perforar el 2%. Ahora, después la convergencia hacia la tasa del crawling más la inflación internacional, que no es 0,5% por mes, es menos, pero digamos, porque medio para... Eso te lleva algún tiempo, porque vos tenés inercia, porque tenés rigidez de precio, porque tenés un montón de cuestiones. Así como llevó, cuando vos bajaste mantuviste el crawling en el 2% y fuiste convergiendo, te llevó casi un año. Bueno, debería ser más rápido ahora porque vos ya tenés mejores expectativas, mayor credibilidad en la política económica, con el acuerdo con el fondo vas a tener un ancla un poco más consolidada de todo el programa económico, debería converger, pero no converge en un mes. Así que yo te diría que nosotros podemos, a ver, si vos me preguntás a mí, vamos a ponerlo al revés, yo te cambio, podríamos ¿estar votando con una inflación de 1,5% mensual en octubre? Sí, podemos. Ahora, ¿vamos a tener 1,5% de inflación en marzo? No, no va a dar 1,5%, va a dar parecida a la de abril. O sea, un poco para mostrar que estas cosas llevan tiempo y por eso en el medio tenés este ruido del atraso cambiario. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido con un crawling al 2? Bueno, te hubiera bajado más lento, también te hubieras apreciado el tipo de cambio real menos que antes. Ojo que también en el tipo de cambio real tuviste en los últimos días, el mundo te jugó un poquito, si mirás la serie del Banco Central, el multilateral se depreció un poquito respecto a donde estabas en el primer trimestre del año, ¿no? Así que ahí es mínimo, pero es casi un 2%. Un poquito de changüí nos dio el mundo con esta Bueno, porque apreciación el dólar que, se debilitó producto de las burradas que está haciendo el gobierno americano en materia de política económica. y también nos está ayudando el amigo Lula con un banco central que ayer subió Sí, la tasa otros 100 puntos, así que sí. no somos tan enemigos, ¿no? En alguna cosa nos ayuda un poco. Y Daniel, en este contexto en el cual, bueno, vamos al crawling al 1, por lo menos hagamos de cuenta imaginariamente hasta octubre, lo más probable, obviamente con lo que aclaramos al principio de nuestra conversación, una inflación que va a ir convergiendo gradualmente a ese 1%. ¿Cómo queda la tasa de interés? ¿Vos ves al Banco Central, lo ves al Banco Central hoy moviendo el avispero de las tasas de interés en este Bueno, hoy, contexto? hoy no, pero después del acuerdo con el fondo, como dije antes, la deberían bajar. Después el ritmo de baja ya es una discusión más finita, pero vos tenés que tener alineadas tus variables monetarias, o sea, tenés que tener, las cosas tienen que ser armoniosas en términos de la inflación esperada y de la devaluación esperada. Entonces ahí tenés que tener algo y en el medio el Banco Central se va a ir moviendo con cautela, por ahí bajando más despacio de lo que, pero te tiene que bajar la tasa de interés. O sea, Y si, Daniel, ¿cómo conciliamos esa baja de tasa de interés con una dinámica del crédito tan fuerte, con depósitos que no bueno, acompañan y eh, esa estrés, no te digo, no quiero llamarlo estrés, pero sí esa presión sobre la liquidez de los bancos? ¿Cómo lo bueno, estás viendo eso? pero ahí viene una discusión que se va a dar, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, respecto de, por eso yo dije al pasar, qué es lo que tiene el acuerdo en materia de política monetaria y cambiaria. Porque vos tenés esta definición de la base monetaria amplia fija que el gobierno más o menos ha cumplido.
Bueno, eso fue una señal. La pregunta es, ¿se van a quedar ahí? Porque vos te has venido subiendo la base, que es la relevante para la inflación, no la base amplia, la más relevante en términos de... La otra te influye por expectativas, pero... Entonces la pregunta es, si a vos te sigue subiendo la demanda de pesos, ¿qué vamos? ¿A la deflación? Yo creo que eso sería una tontería. Entonces en algún momento tenés la discusión de si vas a mover ese límite de base monetaria amplia el día que la base monetaria sea igual a la... O sea, que los bancos no tengan más LEFI, para ponerlo así. ¿Qué haces? Si te sigue aumentando la demanda de dinero, que puede seguir aumentando la demanda de dinero. ¿Por qué no? ¿Qué haces? Si vos clavás los pesos, le metés una presión deflacionaria en la economía y eso es traumático para el nivel de actividad. Entonces, vas a hacer eso. El equipo económico, si ustedes lo vamos viendo, sin desdecir al presidente, en realidad no hizo lo que sugería el presidente desde el principio. En general fue mucho más prudente y este tema de la base amplia fue una salida como para encontrar un atajo entre lo que decía el presidente, que hablaba de la deflación y de la dolarización endógena, y lo que te sugería la oportunidad de que si la economía se remonetiza en pesos, a vos como gobierno te da un margen de maniobra fenomenal, porque empezás a cobrar el señoriaje, digamos. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar arriba de la mesa eso? ¿Me entendés? Después tendrá la discusión de la dolarización en el largo plazo, pero en el corto plazo era una tontería dejar el señoríaje arriba de la mesa. Milei te dijo en algún momento que había que devolvérselo, era una estafa el señoríaje, había que devolvérselo al sector privado. Bueno, afortunadamente no han hecho eso. Pero en algún momento ahora viene una discusión, y esa discusión está relacionada con lo que vos decís, porque si yo tengo demanda de pesos en un esquema de tipo de cambio controlado por el Banco Central, fijo con un crawling al 1, y donde no tengo brecha cambiaria, bueno, la gente, el sector privado para hacerse de peso le termina vendiendo los dólares al Banco Central. La liquidez te aparece, ese es el enfoque monetario de balance de pagos. Si querés, el que mejor ha explicado eso ha sido Ricardo Arriazu. Entonces los pesos te van a aparecer. Ahora, si vos no dejás que, vos abortás como gobierno eso, le metés a la economía una presión deflacionaria, totalmente innecesaria, a mi juicio. Mm. Y Daniel, sin ser alarmista, porque no es la idea, pero sí tratando de ver cuál es el escenario base que entiendo que maneja el mercado. El mercado durante el 2024 fue corriendo sus proyecciones o sus escenarios hacia el escenario más bueno, ¿no? Hoy uno mira el escenario que tiene el mercado, o por lo menos que deja verse en el mercado, digamos, los bancos de Wall Street, todos muy optimistas con Argentina. Uno puede ser fuerte crecimiento, fuerte superávit fiscal y fuerte superávit en cuentas externas. Quiero entrarle a esos dos puntos porque el primer bimestre no nos trajeron buenas noticias. No es para pegar el grito en el cielo, pero es algo, estamos en Argentina. Primero vamos a empezar por la parte fiscal. ¿Te preocupa la dinámica que está teniendo el gasto desde el segundo semestre del año pasado? Porque está bien, creció en febrero, ya lo hemos visto, está el sucio de base de comparación, pero bueno, las tendencias son las tendencias y vemos que el gasto se viene, la curvita de suba del gasto viene desde, sobre todo Sí. desde julio del año pasado, viene repuntando. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, yo te diría que ahí también había una serie de impas. Vos tuviste un apretón por licuación, que lo empezaste a deshacer ya con la fórmula de jubilados nueva que le dio 8% más precio, depende de si es mucho o poco, significó un salto en las jubilaciones. Entonces la comparación interanual de ahora, de estos meses hasta abril, te va a dar una suba del gasto importante. Pero también en el margen está dando esa suba de gasto. Naturalmente algo de eso te iba a ocurrir. Entonces la pregunta es cómo evoluciona la recaudación. Yo calculo que en un escenario relativamente austero el gasto puede subir 4 o 5% en términos reales, promedio contra promedio. Por lo tanto, necesita que la recaudación suba 4 o 5% en términos reales, promedio contra promedio. Con la economía creciendo 4 o 5% en términos reales, mantenés el superávit primario en alrededor de 2 puntos del PBI. Ahora, la recaudación puede subir. En la primera parte del año los datos de recaudación fueron buenos, a pesar de que se eliminó el impuesto país, pero tuviste algo de adelantamiento de derecho de exportación por la zanahoria esta de bajar un poquito los derechos, tuviste algunas cuestiones puntuales en el impuesto al cheque. Ahí es donde se juega la clave. De todas maneras, si los recursos crecen al 3, igual vas a tener un superávit primario que baja de 2 puntos del PBI a 1,6, 1,7. No es que es una catástrofe fiscal, pero yo creo que el gobierno, y eso es bueno que lo tengamos claro en el sector privado, no tiene ningún espacio para bajar más impuestos. Y no tiene, o sea, porque
los efectos de las reformas estructurales sobre el gasto llevan tiempo. Entonces se te va a ir generando un pequeño... El colchón lo tenés por el lado del crecimiento económico. Si el año que viene, después de esta normalización del gasto, mantenés el gasto en términos reales, ahí te empiezan a aparecer, y la economía sigue creciendo, ahí te empiezan a aparecer oportunidades de subir impuestos. Pero independientemente de la discusión que se pueda generar en la cuestión electoral y de que yo creo que la presión tributaria argentina es muy alta y que habría que bajar los impuestos, sería imprudente que el gobierno baje más los impuestos respecto de lo que ya anunció, porque no tiene la tela para hacer eso, no le da el pinel en términos de lo que son los números. Daniel, me pongo en zapatos de Caputo y te digo, bueno, no había espacio, pero mira, te bajé el impuesto, eliminé el impuesto país, bajé las retenciones transitoriamente. ¿Lo viste eso como una señal de debilidad o de estar muy No, convencido de que la recaudación, el crecimiento me va a acompañar no, esa... no. Lo del impuesto país sabíamos que se acababa en diciembre y por lo tanto el crecimiento económico te compensaba el impuesto país. Eso estaba en los números. Lo de la rebaja de retenciones tiene un efecto fiscal acotado y es un efecto puntual. Yo igual creo que vos tenés ahí diste una señal. Si esa señal de que te vas a empezar a bajar impuestos en el año electoral se repite, va a haber un problema. No hay espacio para eso. Daniel, y Más vamos allá a de que yo usar... creo que tenemos los impuestos que son horribles en los tres niveles de gobierno. Pero bueno, si no tenés plata, Si será que vemos avanzar. ahí te habías quedado sin voz, perdón. Ahí está, ahí No, está. una persona como vos que ve tanto los números y hemos trabajado los Excels, ¿no? Digamos, que la inflación baje más rápido de lo que esperamos, ¿no? Supongamos que vamos a una inflación del 1%. Fiscalmente no es una mala, no es una noticia que te complica en ese escenario porque Poquito. no es tanto, vos No, hoy preferís no. crecimiento al 5 con inflación al 10 o inflación al 20 con crecimiento al 2. Yo te diría que hoy lo que tenemos que ponernos en la cabeza es que la inflación va a seguir bajando en forma apreciable cuando mires los próximos años y por lo tanto con ese desafío tenés que convivir fiscalmente. A ver, el principal problema que había en la baja de la inflación era por el rezago en la fórmula previsional. Hoy en la fórmula previsional tiene un rezago de un mes, con lo cual, como la baja mensual de la inflación es muy parsimoniosa, porque vos ponele que empezás el año al 2 y terminás al 1, fuiste bajando, el efecto fiscal te cuesta algo. Yo, la cuenta donde nosotros pensamos que el gasto este año va a crecer 5 real, tiene metido un aumento de la jubilación en términos reales, en parte por la dinámica de la inflación, pero es un tema en términos cuantitativos menor. En algún momento estabas hablando de un punto del PBI, hoy estás hablando de una cifra mucho menor, pero que tenés que meter en la cuenta. ¿Ok? Ok, entonces, vos estás planteando que el superávit primario este año puede ser un poquito más bajo, no, no es algo que te No, incomode y bueno, vamos a tener déficit financiero, ¿no? Con estos números, ¿no? Es como que el gobierno el bueno, ajuste si vos me ya preguntás a mí lo desde hizo desde más. el punto de vista fiscal, yo tendría más, yo aumentaría el superávit primario, pero es un año electoral, eso difícilmente ocurra. Es un desafío para el año que viene. El año que viene debería subir un poco el superávit primario y si tenés mucha disciplina por el lado del gasto, vas a tener algún espacio para empezar a bajar alguno de los impuestos. Si querés, por ejemplo, la forma en que yo lo haría, que no es tan arriesgada fiscalmente, aumentaría el pago a cuenta del impuesto al cheque contra ganancias, que hoy es Mm. muy bajito, lo haría más grande. Entonces eso te va Y, permitiendo le das la rebaja realmente a los que pagan impuestos, no por ahí al informal o el que no gana plata, digamos. Si querés lo haría también a cuenta de IVA para que no sea nada más que a cuenta de ganancia, pero lo haría a cuenta de otros impuestos y lo vas graduando en función de cómo viene la recaudación. y Daniel, pasando del lado del gasto, recién dijiste, bueno, Argentina no puede bajar impuestos porque todavía tiene que seguir con reformas estructurales para bajar el gasto. Parados al día de hoy, ¿qué reformas del gasto hubo más allá de esta de la fórmula previsional que te permitió ahí ahorrarte algo por el momento de actualizar? ¿Hubo alguno? A ver, ¿fue todo lo ves más motosierra si querés o nos ayudó Bueno, mucho más la licuadora en ese sentido? no, si vos querés, hubo una baja de empleados públicos nacionales importante, de casi 40.000 personas, eso es 7-8% del gasto de todo, y si querés de la parte que no es fuerza de seguridad y no es universidades, es el 25% casi,
o el 20%, así que eso fue importante. Después empezaste a tener la preparación de empresas públicas, mejorando sus números financieros, que han mejorado bastante, y preparándolas eventualmente algunas, las que tenés la posibilidad para venderlas al sector privado. Esto lleva tiempo, o sea, primero la tenés que mejorar un poco, ahí tenés varios candidatos que eventualmente podrían, algunos tendrás que ir al Congreso de vuelta, pero hoy, si vos en enero del 2024 decías, che, vamos a vender aerolíneas, no tenías nadie que te pagara por aerolíneas. Hoy capaz que la puede vender. AISA, bueno, hoy le recompusiste, es una de las pocas que le recompusiste la tarifa a pleno, se está hablando que por ahí la pueden vender. Entonces, vos tenés alguna posibilidad de vender algunas empresas públicas que al principio de la gestión de Milei, por el estado catastrófico que tenían en materia de déficit y de ingresos, era prácticamente imposible vender. Es cierto que necesitan marcos regulatorios, ahí el gobierno ha mejorado un poco en materia de electricidad y gas, pero no tenés los marcos regulatorios modernos que te requeriría. Hacia eso todavía te queda trabajar. Después, en todas las desregulaciones de Sturzenegger, algunas son chiquitas, otras son más relevantes, pero te bajan costos en la economía. Algunas te los bajan para el consumidor, entonces nos van a permitir tener un mejor nivel de vida, y algunas, por ahí menos, te los bajan para empresas. Donde yo creo que el gobierno por ahí exageró es en levantar algunas trabas. A ver, levantar trabas comerciales, yo no lo veo mal, todo lo que eran restricciones cuantitativas. Ya cuando empezás a tocar aranceles como estrategia antiinflacionaria, a mí no me parece bien eso. Los aranceles son los que son, altos o bajos, discutir donde los tenés que discutir, pero no puedes estar tocando aranceles para tratar de influir en la tasa de inflación del mes que viene. Eso no me parece que sea una decisión de política económica razonable. Veníamos de una economía muy trabada, has empezado a generar, todavía te quedan trabas, pero vos sacaste todas las restricciones de las IRAs, sacaste restricciones cuantitativas para importar y para exportar, que eso es muy relevante también para algunos sectores. Es decir, cuando vos mirás lo que yo te comentaba antes del desempeño de exportaciones en algunos productos contra otros países de la región, uno de los casos más visibles comparado contra Uruguay, pero sobre todo contra Brasil, es la carne. Y vos en la carne ahora sacaste la restricción cuantitativa, le sacaste las retenciones. Bueno, vos hoy tenés una posibilidad de hacer un catch-up en un sector donde tenés un producto muy apreciado en el mundo y donde los brasileños hicieron una revolución, los uruguayos exportan menos que nosotros, pero han crecido un poco más que nosotros, tenés una posibilidad. Y eso tiene que ver también con restricciones. Todavía te falta el cepo, te faltan algunas cuestiones cambiarias, tenés cuestiones donde la macro y algunas reformas que han hecho te ayudan. Yo creo que ha habido bastante en términos de señales para el sector privado en términos de inversión. Sí, a ver, vos tenés sectores, ¿no? Por ahí son, no sé, la joya de la abuela, en energía. Vos en energía tenés el recurso. Ahora tenés reglas a través del rigio, lo que fuere, que te dan una señal diferente aún con una macro desordenada. Si ordenaras la macro, en realidad los problemas que tenés hoy son hasta que vas adaptando la capacidad de transporte. Y para ir a tu pregunta, que ya me adelantaste, que va a venir del sector externo, a partir de abril o mayo vas a tener 400 millones de dólares más de exportaciones de petróleo por la ampliación del ducto este. Nada más que por eso. Ese taxi te sigue ayudando. Entonces, no digamos que el superávit comercial de este año va a ser el del primer bimestre multiplicado por 6, entonces no vamos a ir a menos de 3.000 millones de dólares, no, va a ser más que eso, porque estás teniendo algunos shocks en energía que están demorados porque la capacidad de transporte no te daba. Y eso se va a ir Pero, normalizando a lo largo del año. ok, está bien. Ahora me la dejaste ahí picando porque no decimos que se vaya a repetir el primer bimestre, sino ahí un poco el debate es el gobierno está manejando un superávit comercial, su escenario en torno a los 15.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Entonces, considerando que el resto de las cuentas de la cuenta corriente ya estamos 15.000, 20.000 millones abajo, necesitamos un superávit comercial, algo generoso. Entonces, ahí es un poco el Devengado, pulsar un ¿no? Estamos poquito hablando.
El devengado, el balance, el que vale, digamos, ¿no? El devengado, yo creo, a ver, nosotros tenemos una estimación más cercana a los 10.000 que a los 18.000 del año pasado. Después la van refinando en 10, 12, 9, dependiendo un poquito de precios que vienen variando mal, dependiendo de cantidades importadas, que había un supuesto de recuperación importante. Por ahí, si mirás febrero, fue un poco más de lo que por ahí esperábamos, pero no, yo 15.000 no creo que tengan ni de casualidad. Es la mitad que el año pasado. ¿Cómo lo vemos para el 2026 entonces? Bueno, ahí lo que pasa es que vos, a medida que pasa el tiempo, seguís teniendo nuevas expansiones en materia energética que te van dando. Hoy el cuello de botella que está en la infraestructura de transporte se va corriendo. Entonces vos tenés cosas que van entrando ahora, que te van a pegar a pleno el año que viene. Empezás a tener también, a ver, después en el 27 te entra otro, el nuevo este de que le dieron al Rigi, el oleoducto nuevo. Empezás a tener cosas que te van apareciendo gradualmente. Y además, vos tenés no solamente eso, sino que tenés un catch-up que se te va a ir dando otra vez, de ir hacia la normalidad en el sector agropecuario, donde vos hay productos que le has tenido el pie en la cabeza, por el ejemplo que hablábamos de la carne, le has tenido el pie en la cabeza y que tenés que ir yendo hacia una cuestión más normal, como pasó en otros países de la región. Eso te puede llevar 3 años, te puede llevar 5, o podés ir viendo algo el año que viene, ahí es donde la cuenta es un poquito más complicada. Y además el mundo juega porque vos no me lo dijiste todavía, pero agreguemos, la decisión de Trump del aluminio y el acero a la Argentina es muy costosa. Nosotros vendemos 600 millones de dólares por año de aluminio a Estados Unidos, 600, 500. Bueno, es un montón de plata. Eso ahora vos vas a tener una caída de precios, si querés, en el mejor de los casos. Entonces empezás a tener situaciones que te complican. Por un lado tenés oportunidades y por otro lado tenés situaciones que te van complicando. Y Mm. tenés un proceso de Daniel, y normalización de las importaciones. Por eso tenés un tema ahí de timing. Yo digo, si vos mirás el 2030, no deberías tener problema. La pregunta es cómo vas transitando. A medida que te vas acercando a 2030, luce más fácil. Vas a tener algún tema este año y probablemente el año que viene. Daniel, un poco me voy a, un poco tratando de entrar al debate, ¿no? Porque acá, en definitiva, estamos un poco contándole las costillas porque como que tenemos un mandato de tipo de cambio, ¿no? Entonces la idea es, ¿qué tiene que pasar para que este tipo de cambio, apreciado o no, se pueda mantener, ¿no? Si vamos a un desequilibrio, como vos bien decís, si tengo los factores que me juegan a favor, o Deval, que empiezan las mineras, bueno, tiene su tiempo. También tenemos un elefante que está caminando, que son las importaciones, ¿no? Eh, Sí, Vos dijiste hoy antes de la charla que pongámosle el término normalizar, pero hoy en relación a Argentina, en relación a su producto, está importando menos que otras épocas, ¿no? Y hacer también las importaciones tienen ese catch-up, ¿no? sí, ¿Cómo, claro. cómo lo ves ahí? Bueno, yo creo que vos tenés, a ver, el tema ahí es que vos en un proyecto minero, porque el otro día Daniel González dijo en Houston, así como se habla en las proyecciones oficiales de 25.000 millones de dólares de exportación de energía en 2030, él habló de un número parecido en minería. El año pasado nosotros exportamos 4 de minería. O sea, estás hablando de un crecimiento también de otros 20.000. Eso probablemente sea un poquito optimista, lo de energía es mucho más tangible. Pero vos tenés la primera parte de los procesos estos, donde el proyecto tiene una fase de inversión, donde tenés proyectos que tienen que invertir 3, 4 mil millones de dólares que te lo financian de afuera. Entonces vos tenés la entrada de capitales, en parte te financian la importación de equipos importados y en parte te financian también con dólares básicamente de afuera la parte de construcción local, digamos, para ponerlo de alguna manera, y toda la infraestructura que tenés que hacer, porque la infraestructura en la Argentina, las mineras tienen que hacer toda la infraestructura que el Estado no hace, digamos. Entonces vos tenés ese financiamiento para esa parte de importaciones asociada a esos proyectos. También es cierto, cuando el gobierno te pone los números, que en algún lado tenés que descontar de que vas a tener mayores giros de dividendo, mayores pagos de intereses y si los proyectos se agotan, la cancelación del capital. ¿Ok? Exactamente. O sea, pero eso viene después, suponete va a venir bastante después del 2030. Entonces uno diría que ahora, mirando el corto plazo, debería tener algún salto en la inversión extranjera directa asociada a estos grandes proyectos, si querés, mineros y algo más de lo de energía. Después vas a tener
el salto en exportaciones y después vas a tener bastante tiempo después, si empieza la declinación del gas, del petróleo, del cobre, del litio, vas a tener la fase de repago del capital invertido. Y en el medio tenés mayores pagos de dividendos. Entonces, como que si vas a armar la secuencia de un proyecto, hoy estás en la parte donde te entran los dólares. Primero por inversión extranjera directa o préstamos para financiar esa inversión, después para exportaciones y un tiempo después tendrás el repago neto si el recurso se va agotando, ¿no es cierto? Esa es la secuencia lógica. A mí en general, a ver, yo tenía este dibujito que dijimos que por ahí lo compartíamos, vamos a ponerlo ahí. Espera. Porque es ilustrativo esto. A ver si lo puedo poner más grande. Ah, se me quedó chiquito acá. No, no es este, perdón, acá. Ahí va. Este acá. Eso que está ahí, las barritas, es el déficit en cuenta corriente. O el resultado en cuenta corriente. Teníamos los superávit de Kirchner, los déficits de Cristina, los grandes déficits de Macri. Después vas a superávit, porque las circunstancias te obligan. El gran déficit del plan Platita, que el plan Platita pegó en las cuentas externas. Y el superávit del 24. Esto que está acá en No, celeste. tuviste la sequía también, Daniel. Sí, la sequía, pero bueno. Esto que está acá en celeste, sí, acá también tuviste sequía en el 18, si querés. Eh, ¿Ok? por eso, sí, la sequía te deja fuera en cualquiera, ¿eh? Bueno, ok, pero lo que tenés acá, a ver, el resultado de la cuenta corriente es una identidad contable, la diferencia entre el ahorro y la inversión pública y el ahorro y la inversión privada. Bueno, ahí está graficado la diferencia entre ahorro e inversión del sector público. Y como pueden ver, explica bastante bien el desequilibrio en la cuenta corriente. Acá el gran responsable del déficit externo no es una euforia de consumo de nosotros en el sector privado o una euforia de inversión en el sector privado, es el sector público. En particular, cuando se hacen comparaciones con el 2018, fíjense donde, o 2017, los dos, o 2016 también, estos 3 años de Macri, teníamos un desequilibrio entre ahorro e inversión del sector público fenomenal, que en alguna medida es, uno mira el déficit, teníamos déficit de 6 puntos del PBI. Hoy tenemos los Daniel, números mucho más perdona, equilibrados. te interrumpo un cachito porque me parece clave para el debate, ¿no? Porque es para lo que se viene. Yo recuerdo que en ese momento, muchos también funcionarios actuales, no les preocupaba ese déficit en la cuenta corriente porque tenían el financiamiento Bueno, para ese déficit. Si vamos, por ahora estamos en 2024, en 2025, ¿crees que si se sale el cepo ese debate va a volver a entrar? Decir, bueno, no me importa tanto 2 puntos, 3 puntos de cuenta corriente mientras tenga el a ver, financiamiento. yo creo que el problema del financiamiento es, saco eso así nos vemos. Mira, vos voy a tratar de contestarte como si fuera un conjunto de economistas con mezcla más de ortodoxos y heterodoxos. ¿Ok? Una mezcla. No los extremos, digamos, pero tratando de hacer ese promedio, digamos. Si vos tenés déficit en cuenta corriente, que te lo estás financiando inversión extranjera directa, porque tuviste un boom en minería, y entonces te estás invirtiendo 20.000 millones de dólares por año en minería, que son como 3 puntos del PBI, y ese es tu déficit externo, a nadie de todo este grupo le preocuparía. Sería el Porque caso eso de es Brasil. plata de largo plazo que te está entrando y que no te sale al día siguiente, te va a salir en algún momento, como dijimos antes, no es que te entró y nunca más se va, pero no se va en los próximos años. Vamos al paso siguiente. Suponete que financias proyectos de inversión en el sector privado, por eso ahora te fuiste, lo financias con endeudamiento a largo plazo. Te diría, tampoco le preocuparía, aunque tuvieras un déficit de 2 o 3 puntos del PBI en la cuenta corriente. Dicho entre paréntesis, Corea, en la época del boom coreano, tuvo como 30, 40 años donde el déficit de cuenta corriente promedió 6 puntos del PBI. ¿Ok? O sea, ahora, yo te digo otra vez, tenemos un déficit en cuenta corriente de 2 puntos del PBI y en realidad está explicado por una posición fiscal muy deficitaria, sea porque hice inversión pública o sea porque me lo gasté en gasto corriente del Estado y por lo tanto tengo ahorro negativo, ahí te diría que esa es la receta perfecta para tener atraso cambiario y cuando se te corta el financiamiento terminas en una crisis. Mm. Entonces, hay que mirar importa, el monto no es lo mismo 6 puntos del PBI que uno,
importa cómo se está financiando, cómo sostenible. ¿Qué pasó en el 16? Que después que vos arreglaste con los holdouts, empezaste a conseguir financiamiento para el sector privado, pero sobre todo para el sector público. Y para financiar ¿qué? Gasto corriente, porque en la Argentina el sector público invierte poco. Entonces, esa es la receta perfecta para meterte en un problema de atraso cambiario. Ok. Eso no es lo que tenemos hoy, lo cual no quiere decir que no tengamos atraso cambiario, ¿eh? Pero no es lo que tenemos hoy. Hoy tenés las cuentas mucho mejor que en el 16, 17 y 18. Entonces eso te da algún límite. O sea, vos no te podés ir a un déficit en cuenta corriente de 4 puntos del PBI si tenés el fisco ordenado. Porque el sector privado argentino es mucho más conservador que el sector público. No vamos a tener una euforia de que nosotros salimos a consumir como locos. A ver, sí, está bien, saliste a hacer un poquito de turismo, gastaste bastante más, en parte lo financiaste con plata propia, o sea, no le pegaste al Banco Central, porque todavía tenés un adelanto de impuestos ahí. Eso está autofinanciado, eso a mí no me preocupa, si querés. O sea, hay un déficit, pero lo pagamos con fondos con ahorro propio. El problema es cuando vos vas contra las reservas del gobierno o cuando el propio gobierno genera el desequilibrio. Por eso yo puse ese gráfico. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenemos atraso cambiario? No, eso quiere decir que no podemos tener un problema, tampoco. Pero creo que es mucho más manejable de lo que era en el 16-17, donde la apuesta era, a ver, si querés, y sin ánimo que se me ofenda a nadie, la política económica de los K era apostar a que la soja iba a estar todo el tiempo creciendo. Bueno, el día que no creció más, capotó el modelo. Acá era que íbamos a tener acceso al crédito porque habíamos arreglado el problema con los holdouts, accedíamos al crédito internacional y eso nos permitía hacer los ajustes en forma gradual. Yo contra eso, y se han enojado algunos amigos míos en ese gobierno, dije, mirá, gradualismo fiscal es una cosa, acá lo que hubo es inacción fiscal, porque el déficit fiscal no mejoró en el 16-17. Entonces solito te metiste en un problema. ¿Ok? Hoy es distinto. Ahora, si vos me decís, no, mira, este gobierno se va a dedicar a gastar o a bajar impuestos, para el caso lo mismo, bueno, ahí estamos en un problema. Ahí empezamos a Perfecto. meter en un problema. Daniel, me quedan algunas últimas preguntas, ya estamos casi a tiempo, pero nos queda una partecita que me gustaría también debatirlo, que es, bueno, cada vez que hablamos de las bondades del modelo y siempre la idea es la sustentabilidad, ¿no? De cuánto sostenible es hacerlo y se nos cuela también el mercado laboral en el medio porque todos los sectores que son posibles ganadores son muy poco trabajo intensivo, ¿no? Siempre tenemos la Sí. cuenta, es decir, el año pasado construcción perdió 70.000 empleos y el empleo en vaca muerta no aumentó más de 200, ¿no? Con todo el boom que fue vaca muerta. Uno ve el empleo registrado, prácticamente no se movió. ¿Cómo lo ves en ese contexto? Es decir, ¿puede ser lo suficientemente próspero esos sectores como para absorber esos empleos que no llegan del otros sectores? Bueno, a ver, vamos despacio ahí. La primera cuestión, o sea, vamos despacio, no, yo creo que está muy buena la pregunta, pero te voy a decir la respuesta, vamos por partes. Primera cuestión, el gobierno, por diversas razones políticas, no hizo la reforma laboral que la Argentina necesita para mover empleo en el sector privado, que depende de un montón de cuestiones, pero todavía seguimos teniendo un régimen laboral costoso e ineficaz que desalienta el empleo privado formal. Digo esto porque en cualquier parte del mundo occidental, el grueso del empleo hoy está en los servicios. Y vos en los servicios, que van desde lugares tan variados como un restaurante, un supermercado o servicios educativos, de salud, lo que vos quieras, necesitas tener un régimen laboral más flexible que el que tiene la Argentina. El gobierno ahí ni siquiera hizo la mitad de lo que tenía en cabeza hacer. Hicieron alguna cosita menor, ni siquiera completa con el régimen de indemnizaciones, ¿ok? Tratando de bajar un poco la litigiosidad, que es un tema complejo en la fórmula de ajuste de las indemnizaciones. Así que ahí hay una asignatura pendiente. Cuando vos hablas de las reformas estructurales, la impositiva, la previsional y la laboral, no nos olvidemos de la laboral. Todavía no tocamos ningún privilegio a los sindicatos, todavía seguimos teniendo negociación colectiva que no tiene una flexibilidad regional, todavía seguimos teniendo un régimen de contrato a tiempo parcial y temporario extremadamente oneroso y extremadamente rígido, uno de los más rígidos del planeta. Todas cosas que te chocan contra lo que necesitas para lo que viene. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, dentro de los sectores que tienen oportunidades en la Argentina, también tiene sectores que son más trabajo intensivo como el turismo y que por ahí no requieren una mano de obra tan calificada como requiere, qué sé yo, operar un ingeniero en petróleo, para ponerlo de una manera.
Entonces vos tenés ahí oportunidades de empleo formal atado a lo anterior y atado a que tengas una política. Ahí el gobierno ha avanzado, moviéndose a cielos abiertos avanzado. Hay muchas cosas que se pueden ir, obviamente que la apreciación del tipo de cambio no ayuda. Más allá de cuando uno mira los datos de turismo, excepto el último dato disponible, vos tuviste también, a pesar de la apreciación cambiaria, un aumento en los ingresos de turistas a la Argentina. O sea, no fue mejor de lo que yo por ahí hubiera esperado. Pero tenés sectores, después vas a tener una dinámica propia de sectores de servicio, que ahí el tema que tenés es que cuán lejos está la Argentina de las mejoras de productividad que te han hecho los sectores de servicio en otras partes del mundo, porque vos podés tener una expansión, pero que ahorra en trabajo porque venís de un punto muy ineficiente. Si querés, las cajas automáticas de pago en los supermercados, que en el mundo desarrollado están mucho más desarrolladas que en la Argentina. Entonces ahí hay todo un tema que a mí ya me excede, porque tenés la pregunta es, el mundo se mueve a tecnologías más ahorradoras de trabajo porque la mano de obra es cara. Entonces vos en la Argentina tenés que sacarle los sobrecostos asociados a la no reforma laboral y a los impuestos laborales, si vos querés, otros también que están ahí en la... Entonces yo creo que hay ahí alguna cuestión, lo que también me parece que eso hubiera sido más fácil de manejar con otro tipo de cambio real, pero ahí el gobierno ha tratado de ser, me parece, prudente y no tener, hacia el mismo tiempo que festeja cuando suben los salarios reales, por el otro lado te ponen el pie en las negociaciones paritarias, con lo cual saben que la macro no da para tener aumento de salario real mucho más vigoroso de lo que tuvimos hasta ahora, que han recuperado bastante, ¿no? Pero tampoco han ido a niveles de una inconsistencia, sobre todo en el sector público, ¿no? Yo digo, cuando uno mira que sabías que había un atraso cambiario galopante, ustedes saben en la tablita del 78, en el 79-80, los aumentos de salario del sector público eran 100% y la tablita era 20%. No necesitaba ser economista para saber que eso terminaba en una tragedia. Bueno, esa inconsistencia grotesca no la has tenido en este plan económico, afortunadamente. Se han manejado mucho más prudentemente. Bueno, Daniel, la verdad, obviamente hubiese tenido que seguir charlando con vos más tiempo, pero bueno, es medio cruel la hora del webinar. Muchísimas gracias, la verdad muy, muy claro todo, nos quedamos con con este manto de constructivo que nos haces de estos escenarios, así que bueno, nos quedaremos para las próximas, en el próximo webinar, a ver qué se resolvió, a ver si se desató el nudo que estamos por estos días, ¿no? Así que Mientras no, muchísimas gracias. gracias a vos y esperemos no tener que ir a webinars semanales, porque ahí ya sería un problema. Esperemos que Saludos a vayamos todos. a la tranquilidad. Muchas gracias, Ah, Daniel, y muchas gracias a chao. todos los que participaron. Un abrazo. Gracias, Martín. Abrazo. Hasta luego.